Diputado Raimundi. ¿Eh? ¿Quién? Diputado Raimundi. Sí. Gracias, presidenta. ¿Pasó el homenaje a Chespirito ya? Bueno. Presidenta, tratar de explicar por qué los objetivos compartidos de tener una institucionalidad mayor fundada en un parlamento que tenga legitimidad popular y no en un parlamento que tenga una representación indirecta como el actual, que vendría a ser un objetivo compartido por todos, muchos de nosotros creemos que se llega por el camino inverso al que han planteado los argumentos de la oposición. Y a mí me parece que es así porque hay como una lejanía muy grande de la situación política que lleva a cada uno de los países y de las autoridades de los países a tomar determinadas decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que por momentos me da la impresión de que creer que en una reunión va a ir la presidenta argentina acompañada por los presidentes de algunos bloques de la oposición a decirle a la presidenta de Brasil, vamos juntos porque yo traigo acá el apoyo de algunos bloques parlamentarios opositores a encontrar la fecha única para la elección. Creer que para que se llegue a ese momento, el camino que hay que tomar es el del acuerdo superestructural, es vivir en un mundo de fantasía, presidenta. Es no tener la más remota idea de la complejidad que tienen los procesos de integración. Es creer que son las declaraciones formales las que determinan la realidad, en lugar de entender que es la realidad política la que da lugar a determinadas conclusiones institucionales. Mire, no quisiera extenderme demasiado, pero el tratado que creó el Mercosur se firmó el 26 de marzo del año 91. Tiene nada más que 22 artículos y establecía la libre circulación de capitales, bienes y personas, y además la coordinación como una de las prioridades, la coordinación de las políticas macroeconómicas, monetarias y financieras. 26 de marzo. El 2 de abril del año 91, el ministro de Economía de ese momento, Cavallo, dictó la convertibilidad. Fíjese el valor de las decisiones formales para poder condicionar una política interna. Nulo, absolutamente. Entonces, lo que me parece, presidenta, es que va a ser imposible llegar a un acuerdo con otros países para el día de la elección, porque la situación de los otros dos países que son miembros originarios del Mercosur no está en este momento, y me parece que eso habría que conocerlo antes de opinar, no está en este momento para que en la cumbre de Entre Ríos o en una próxima reunión se llegue a esa situación. Las presiones que ha tenido, por ejemplo, el actual gobierno de Brasil, del mundo empresario, del polo productivo, del polo industrial de San Pablo,
de los mercados que ahora le han impuesto a la presidenta de Brasil el nuevo gabinete económico, no es ir hacia un parlamento soberano del Mercosur, es retirar a Brasil del Mercosur. ¿Qué necesidad tiene un coloso como Brasil, que se codea con los grandes países continentes del mundo, que tiene una relación directa con toda la Unión Europea, de forzarlo a llegar a acuerdos con países tan chiquitos como Uruguay o Paraguay, o con países que no cumplen los acuerdos comerciales con la Argentina? Ese es el discurso de los factores de poder que están tratando de condicionar el rumbo del nuevo gobierno popular de Brasil. Quiere decir que el camino del acuerdo superestructural es imposible. El camino del acuerdo superestructural solamente se puede lograr si hay un movimiento institucional a partir del cual obligue a Brasil a plantear una elección. Y a Uruguay le pasa algo similar, pero por la razón inversa. Porque como es un país más chiquito en dimensiones, lo que plantea los sectores económicos de Uruguay es: salgamos del Mercosur, negociemos bilateralmente con cada uno de los bloques y así vamos a poder exportar mucho más que forzándonos a cumplir los consensos con países tan grandes como la Argentina y Uruguay, la Argentina y Brasil. Quiere decir que ese camino del acuerdo, vamos juntos, presidenta, que vamos a forzar a los otros países a establecer el día de la elección directa, es lisa y llanamente absurdo, imposible, señora presidenta. La única manera que hay de conmover las estrategias de los mercados y los factores de poder es con el voto popular. Es si uno de los países grandes como la Argentina, uno de los países más determinantes, condiciona la composición de un nuevo parlamento con diputados legítimamente elegidos y representantes no indirectos, sino de la voluntad del pueblo. Cuando se planteaba mire, yo anoté varias cosas, voy a terminar, presidenta. Un diputado planteó, por ejemplo, que cómo vamos a elegir legisladores por voto directo a un parlamento que está pintado. Claro, uno piensa lo contrario, uno piensa que el parlamento cada día va a estar más pintado en la medida que no esté integrado por la soberanía popular. Voy a poner otro ejemplo concreto. En el año 2009, cuando en junio se da el golpe de Honduras, ahora Paraguay tiene un gobierno mucho más a la derecha del que tenía cuando estaba el presidente Lugo. En ese momento estaba el presidente Lugo, es decir, había 4 gobiernos populares en el Parlamento del Mercosur. Todavía Venezuela no estaba incorporado. Y con 4 gobiernos populares no se pudo sacar una declaración de repudio explícito al golpe en Honduras. ¿Y sabe por qué? Entre otras razones, porque la delegación de Brasil no refleja la opinión pública interna de Brasil, no refleja la relación entre los partidos políticos de Brasil, donde el PT y el gobierno popular es mayoritario. ¿Por qué? Porque necesita una cantidad de acuerdos en su parlamento interno que lo obliga al gobierno a ceder los parlamentarios del Mercosur y darle otra connotación ideológica a la delegación del Mercosur de la que tendría si los parlamentarios de Brasil fueran electos por el voto popular. Entonces, y lo último que quiero decir es, va dirigido a un punto que es una especie de situación flotante que podrían tener los 43 legisladores electos hasta tanto no está integrado todo el Parlamento del Mercosur. Mire, yo creo que a los que plantearon esa cuestión ignoran que hay un elemento de legislación interna del Mercosur, que es la decisión número 28 del año 2010, donde la máxima autoridad del Mercosur, el Consejo del Mercado Común, determina en un solo artículo aprobar el acuerdo político para la consolidación del Mercosur y las propuestas correspondientes al Parlamento.
ese acuerdo político que incorpora en su totalidad el Consejo del Mercosur en su artículo 5, lo que determina es que cuando uno de los países haya elegido sus parlamentarios por voto directo, esa totalidad de parlamentarios se integran al Mercosur. Yo no quiero decir con esto que eso se pueda lograr de la noche a la mañana. Lo que quiero decir es que eso va a forzar una situación que va a necesitar discutir la necesidad de que los otros países que no lo hayan hecho también tengan que elegir sus parlamentarios por voto soberano. A eso, Presidenta, no se llega por un acuerdo superestructural. Se llega conmoviendo el escenario político a través de un pronunciamiento contundente de la voluntad popular en uno de los países más determinantes del Mercosur. Voy a frenar acá para no abusar del tiempo, Presidenta. Tendría argumentos para plantear cada uno de los puntos que fue cuestionado, pero en honor a la brevedad, termino acá. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Raimundi.